El 1%, 5. Logística de automatización subterránea. MXTMAK Pairetunoruejo Tsunami X. APIAR 18, 2026. Parte V, la capa de infraestructura. 21. Logística de automatización subterránea. Toda civilización construye dos ciudades. La que es visible, las calles, las fachadas, las plazas, los edificios que organizan el movimiento humano y el encuentro humano y la vida social que produce la proximidad, y la que no lo es. La ciudad subterránea. La ciudad de la infraestructura. La ciudad de tuberías y cables y túneles y conductos de la que la ciudad visible depende completamente y que reconoce casi nunca. Las alcantarillas que hacen habitable la ciudad. La red eléctrica que hace funcional a la ciudad después del oscurecer. Las tuberías principales que hacen viable a la ciudad como asentamiento humano sostenido en lugar de un campamento temporal. La infraestructura de comunicaciones que hace elegible a la ciudad para sí misma, que permite que la información generada en una parte de la ciudad llegue a las partes de la ciudad que la necesitan. Estos sistemas subterráneos no son auxiliares a la ciudad. Son el fundamento de la ciudad en el sentido más literal, la infraestructura cuya presencia hace posible la ciudad visible y cuya ausencia la haría inhabitable en cuestión de días. Pero están diseñados para ser invisibles. No porque sus diseñadores fueran modestos, porque la función de la infraestructura, cuando está funcionando correctamente, es precisamente desaparecer. La tubería que entrega agua limpia al grifo cumple su función estando ausente de la experiencia de la persona que lo abre. El momento en que la tubería se hace presente, a través del fallo que produce la inundación, la contaminación que produce la enfermedad, la ruptura que produce el hundimiento de la calle, en el sentido específico del propósito de autoefacemen de la infraestructura, fallado. La infraestructura que sirve al campus del 1% está organizada alrededor de este principio de invisibilidad funcional. No como una elección estética, aunque las consecuencias estéticas de colocar la automatización del campus y la infraestructura logística bajo rasante son significativas y deliberadas, sino como expresión del argumento central de la doctrina sobre la relación entre lo automatizado y lo humano en la civilización de transición. El argumento es espacial antes de ser filosófico. La superficie del campus está organizada alrededor del significado humano. Este es el compromiso de diseño que cada capítulo precedente ha elaborado. La superficie es el espacio del capturador de sueños y el proceso de validación de sueños, del gobierno colectivo y la participación individual, de la vida comunitaria a través de la cual las personas desplazadas construyen identidades postprofesionales y llegan a las respuestas genuinas a la pregunta de por qué están aquí. La superficie está organizada alrededor de lo humano. Alrededor del trabajo lento, irreductiblemente personal y socialmente incrustado de llegar a ser, de construir, a través de la participación sostenida en un proyecto colectivo genuino, las formas de presencia con propósito en el mundo que la disolución del empleo ha hecho necesario construir en lugar de aceptar. Este trabajo requiere espacio. No el espacio que sobra después de que todo lo demás ha sido acomodado, sino la asignación primaria de la superficie del campus, la superficie generosa, sin apuros y ambigua en el sentido productivo que los capítulos anteriores han descrito como la condición espacial de la participación genuina. El campus también requiere logística. La comunidad de cientos que el campus aloja es una comunidad con necesidades materiales que deben satisfacerse continuamente: comida, agua, energía, confort térmico, comunicaciones, procesamiento de residuos, entrega de suministros, mantenimiento físico. Estas necesidades son reales y su satisfacción no es opcional. La comunidad no puede participar en el proceso de validación de sueños mientras tiene frío y está hambrienta e incómoda físicamente. La infraestructura material que satisface estas necesidades está, en las condiciones específicas de la transición actual, cada vez más automatizada, la cadena de suministro gestionada por algoritmos, los sistemas de energía gestionados por tecnología de red inteligente, las corrientes de residuos procesadas por clasificación automatizada, los ciclos de mantenimiento gestionados por sistemas predictivos que identifican el fallo antes de que ocurra. La automatización que gestiona esta infraestructura logística no es la automatización que desplazó a la comunidad que el campus está diseñado para servir.
Es la automatización que libera la superficie para lo que la superficie es. Este es el argumento espacial para la logística de automatización subterránea, no que la automatización es invisible y por lo tanto debe ocultarse, sino que la automatización es funcional y la superficie es para algo diferente a la función. Las dos afirmaciones están relacionadas pero no son idénticas. La infraestructura puede ser funcional sin estar subterránea, la línea eléctrica visible, la carretera a nivel de superficie, el carril ferroviario a nivel son todos funcionales y todos en superficie. Su funcionalidad no los coloca automáticamente bajo rasante. Lo que coloca la logística de automatización del campus bajo rasante es el argumento específico de que la superficie está organizada alrededor de un principio diferente al de la función, organizada alrededor del trabajo humano de transición que requiere primacía espacial, y que la infraestructura que sirve a las necesidades funcionales del campus está más apropiadamente ubicada en el registro de la ciudad que la civilización industrial siempre ha reservado para la infraestructura cuya función es hacer posible algo más. La ciudad subterránea hace posible la ciudad de superficie. La infraestructura de automatización subterránea del campus hace posible el campus de superficie. La lógica es continua con la lógica de la infraestructura de toda ciudad, y la continuidad es deliberada. El campus del 1% no está proponiendo una relación novedosa entre infraestructura y superficie. Está proponiendo la aplicación de la lógica infraestructural más antigua en la historia de la civilización urbana a los requisitos funcionales específicos del campus de transición, que contiene realmente la capa de logística de automatización subterránea del campus del 1%. El primer sistema es la infraestructura de movilidad. La objeción de Berkeley a la instalación permanente, la reserva de la ciudad de la Tierra para estacionamiento futuro, no era una preocupación de planificación irracional. La tierra era necesaria para el alojamiento de vehículos. La comprensión del sistema de planificación del alojamiento de vehículos está organizada alrededor de la forma específica que el alojamiento de vehículos ha tomado a lo largo de la era del automóvil, el estacionamiento en superficie, el garaje a nivel, el espacio de estacionamiento junto a la calle. Estos son usos de superficie. Compiten con otros usos de superficie. Pierden, en el cálculo de planificación de una ciudad que todavía no es post-escasez, frente a la reversibilidad que proporciona el estacionamiento, la opcionalidad de devolver la tierra al almacenamiento de vehículos cuando el uso no vehicular que actualmente la ocupa haya terminado su curso. La infraestructura de movilidad subterránea resuelve esta competencia eliminándola. El almacenamiento de vehículos que la ciudad requiere, para el periodo de transición en el que la propiedad privada de vehículos continúa, se coloca bajo rasante, en la forma de una instalación de estacionamiento automatizado que acomoda el mismo número de vehículos que el estacionamiento en superficie que la ciudad estaba reservando la tierra, en una fracción del área de superficie, a través de los sistemas de recuperación automatizados que el estacionamiento denso subterráneo ha desarrollado. Durante décadas de aplicación en entornos urbanos con restricciones de tierra. Pero la infraestructura de movilidad subterránea no está diseñada principalmente para la era del vehículo privado que está terminando. Está diseñada para la era del vehículo autónomo compartido que está comenzando. Las flotas de vehículos eléctricos y autónomos que Waymo y Tesla y sus sucesores están desplegando en las ciudades adyacentes a los primeros campus del 1% no necesitan estacionamiento en superficie. Necesitan depósitos de carga, instalaciones de mantenimiento, estaciones de limpieza y áreas de preparación desde las cuales puedan ser despachados a los puntos donde sus pasajeros los necesitan. Estas no son funciones de superficie. Son funciones industriales, la logística de una flota, el mantenimiento de una máquina, la preparación de un servicio, cuya ubicación apropiada es la capa de infraestructura subterránea que aloja todas las demás funciones industriales que la ciudad requiere pero no quiere en su superficie. La capa de movilidad subterránea del campus está diseñada alrededor de estos requisitos de infraestructura de flota. No el espacio de estacionamiento privado de la era del automóvil, el espacio que almacena la máquina del individuo mientras el individuo está haciendo otra cosa, sino el depósito de flota de la era autónoma, el conjunto de carga, el taller de mantenimiento, la instalación de limpieza, el área de preparación para el despacho, el sistema de gestión de baterías,
todo organizado alrededor de los requisitos operativos de una flota autónoma compartida en lugar de los requisitos de almacenamiento de un modelo de propiedad privada. Este diseño hace varias cosas simultáneamente. Satisface la preocupación legítima de la ciudad sobre el alojamiento de vehículos. La instalación subterránea proporciona la capacidad de estacionamiento que la ciudad estaba reservando la superficie, en una forma que es compatible con el uso de la superficie como campus de transición en lugar de competir con él. Anticipa la transición de movilidad. La instalación diseñada para operaciones de flota en lugar de estacionamiento privado es la instalación que será más útil en el entorno de movilidad de 5 y 10 y 20 años, cuando el estacionamiento privado que la ciudad estaba reservando se haya vuelto tan obsoleto como el Consejo de Planificación de la ciudad no podía todavía imaginar que se volvería. Proporciona la función de transición de empleo que la doctrina identificó en los capítulos anteriores. La instalación de movilidad subterránea requiere operadores humanos cuyas funciones son genuinamente necesarias y genuinamente compatibles con el conocimiento operativo que los trabajadores de movilidad desplazados traen del empleo que la transición autónoma está terminando. El conductor de taxi que ya no puede ganarse la vida conduciendo un taxi porque la flota autónoma ha hecho económicamente inviables los taxis conducidos por humanos puede operar como supervisor de flota en la instalación subterránea. La persona que monitorea los sistemas automatizados, gestiona las excepciones que la automatización no puede manejar, coordina las dimensiones de contacto humano del servicio de movilidad que la automatización no puede replicar, y mantiene la relación entre la infraestructura de movilidad del campus y las necesidades de movilidad de la comunidad circundante. Esta es la expresión específica del principio de postescasez sin bajas en la capa de infraestructura, la automatización que desplaza al trabajador de movilidad de la función de conducción que organizaba su empleo crea, en el mismo momento y en la misma instalación, la función de supervisión de flota que su conocimiento operativo la hace específicamente competente para desempeñar. La transición no es perfecta. Las habilidades requeridas para la supervisión de flota no son idénticas a las habilidades requeridas para conducir un taxi, y el desarrollo de la capacidad de supervisión de flota a partir de la experiencia de conducción de taxi requiere que la infraestructura de desarrollo de competencias del campus tienda al puente. Pero el puente es salvable, y la instalación de movilidad subterránea está diseñada para hacerlo así. El segundo sistema es la infraestructura de energía. El campus requiere energía, para calefacción y refrigeración, para cocinar, para iluminación, para la infraestructura computacional que requieren el proceso de validación de sueños y los sistemas de IA del campus, para las actividades de fabricación y creación física de los programas de transición del campus. Este requisito de energía es real y su satisfacción no es opcional. La infraestructura de energía del campus está organizada alrededor de 3 principios: generación, almacenamiento y distribución, todos desplegados bajo rasante o en la periferia del campus en formas que no compiten con la asignación de la superficie a la actividad humana. La generación es principalmente solar. Los tejados del campus y las áreas de tierra periférica están cubiertos con instalaciones fotovoltaicas que producen la mayoría del requisito de energía del campus a partir del recurso solar que las geografías donde se ubicarán los primeros campus del 1%, Tulum, California, otros entornos de alta insolación, proporcionan en abundancia. La infraestructura de generación no está subterránea, está necesariamente a nivel de superficie o de tejado, donde está disponible el recurso solar, pero se despliega de manera que no ocupa la superficie social primaria del campus. Los tejados de los edificios del campus, las laderas orientadas al sur de la topografía del campus, las áreas periféricas que no son parte de los espacios sociales principales del campus, estas son las superficies de generación, dejando libres los principales espacios de reunión del campus y los caminos de movimiento para su función social. El almacenamiento es principalmente subterráneo. Los sistemas de baterías que almacenan la energía generada del campus para su uso durante las horas en que la generación es insuficiente para satisfacer la demanda son grandes, pesados y operativamente intensivos de maneras que hacen que la ubicación subterránea sea tanto prácticamente apropiada como espacialmente elegante. La instalación de almacenamiento subterránea mantiene la independencia energética del campus durante los intervalos entre generación, las noches, los periodos nublados, las variaciones estacionales,
sin ocupar espacio en superficie y sin imponer la presencia visual y acústica de la gran infraestructura de baterías en el entorno social del campus. La distribución es la red inteligente que conecta la generación y el almacenamiento con los puntos de uso del campus, gestionada por los mismos sistemas automatizados que gestionan la infraestructura de movilidad, monitoreada por el mismo equipo de operaciones que gestiona la instalación subterránea, y diseñada para los flujos de energía bidireccionales que permiten a los sistemas de almacenamiento del campus participar en la gestión de la demanda de la red regional cuando la demanda propia del campus es baja y para extraer de la red regional cuando la generación y el almacenamiento propios del campus son insuficientes. El tercer sistema es la logística de alimentos y materiales. La comunidad del campus requiere alimentos, 3 veces al día, en cantidades que genera una comunidad de cientos, procesados y distribuidos a través de la infraestructura de cocina y servicio que el diseño espacial del campus proporciona en la superficie. La logística de ese suministro de alimentos, la adquisición, la entrega, el almacenamiento, el procesamiento de residuos, está automatizada al máximo grado que la tecnología actual soporta y organizada a través de la capa de logística subterránea que conecta la infraestructura de entrega bajo rasante del campus con las instalaciones de preparación y distribución de alimentos en la superficie. El sistema de entrega subterráneo utiliza los vehículos autónomos eléctricos que soporta la infraestructura de movilidad, los mismos vehículos que transportan a los participantes del campus hacia y desde el campus también transportan suministros a la instalación de recepción subterránea del campus, a través de un sistema logístico que integra la movilidad de pasajeros y la entrega de bienes en la misma flota autónoma. Esta integración es una de las eficiencias específicas que produce la infraestructura subterránea unificada del campus. El vehículo que trae a un nuevo participante al campus por la mañana lleva suministros para la cocina del campus en el viaje de regreso, gestionado por el algoritmo logístico que optimiza los movimientos combinados de pasajeros y bienes de la flota en todo el perfil de demanda diaria del campus. La infraestructura de procesamiento de residuos alimentarios, los sistemas de compostaje que convierten los residuos orgánicos del campus en las enmiendas de suelo que requieren los espacios de cultivo del campus, los sistemas de digestión anaeróbica que convierten los residuos alimentarios en biogás para el sistema de energía del campus, está igualmente subterránea, cerrando el ciclo metabólico alimentario del campus en la capa de infraestructura y devolviendo los productos del consumo a los insumos de la producción sin infraestructura de residuos a nivel de superficie que impondría la presencia visual y olfativa del procesamiento de residuos en el entorno social del campus. El cuarto sistema es la infraestructura computacional. El proceso de validación de sueños, los sistemas de amplificación de IA, la infraestructura de comunicaciones del campus, la memoria institucional de la que depende la gobernanza del campus. Todo esto requiere infraestructura computacional cuyos requisitos físicos son reales, servidores, sistemas de refrigeración, hardware de red, gestión de energía, seguridad física. Estos requisitos no son compatibles con la superficie social del campus. Son compatibles con la capa de infraestructura subterránea que aloja todos los demás sistemas cuyos requisitos físicos son reales y cuya ubicación apropiada está fuera del camino de la actividad humana en la superficie. La infraestructura computacional del campus está por lo tanto subterránea, refrigerada por los mismos sistemas de gestión térmica que gestionan los flujos de energía generales del campus, alimentada por el mismo almacenamiento de energía distribuida que proporciona el suministro eléctrico del campus, físicamente asegurada en la misma instalación subterránea que aloja la infraestructura de movilidad y energía. Es accesible para la vida social del campus a través de las redes inalámbricas y cableadas que conectan la capa computacional subterránea con cada punto en la superficie del campus, presente en todas partes como conectividad, invisible en todas partes como hardware. La integración de estos 4 sistemas, movilidad, energía, alimentos y materiales, computación, en una capa de infraestructura subterránea unificada no es meramente una conveniencia espacial. Es una expresión del argumento de la doctrina sobre la relación entre la automatización y la actividad humana en la civilización de transición. La automatización sirve. No organiza.
La capa de infraestructura subterránea está organizada alrededor de los requisitos de servicio del campus de superficie. Existe para hacer posible el campus de superficie, para proporcionar las condiciones materiales que requieren las actividades humanas del campus de superficie, para desaparecer en el fondo funcional que permite que el primer plano humano sea experimentado como primario. Esta es la relación entre automatización y humanidad que propone la doctrina del 1%, no la relación de la competencia, en la que la automatización desplaza la actividad humana realizándola de manera más eficiente y a menor costo, sino la relación del sustrato y la superficie, en la que la automatización proporciona las condiciones materiales que liberan a la actividad humana para las actividades que la automatización no puede realizar. La ciudad subterránea hace posible la ciudad de superficie. La infraestructura automatizada hace posible la participación humana. No están en competencia. Están en la relación que la infraestructura y la actividad siempre han tenido, la relación que la ciudad siempre ha organizado entre los sistemas que sostienen la vida y la vida que esos sistemas sostienen. Bajo rasante, las máquinas trabajan. Sobre rasante, los humanos participan. No porque las máquinas sean inferiores o los humanos superiores. Porque la superficie está organizada alrededor de lo que la superficie es. Y la superficie es para el capturador de sueños. Para el proceso de validación de sueños. Para la comunidad de los desplazados que están aterrizando y construyendo sus identidades postprofesionales y haciendo la pregunta genuina y llegando a la respuesta genuina. Para la participación que el empleo ya no proporciona y que la civilización de transición debe ahora producir, en los espacios específicos que han sido diseñados para recibirla, por encima de la infraestructura automatizada que hace posibles esos espacios. La ciudad subterránea habilita. La ciudad de superficie habita. Juntas son la expresión espacial completa del argumento central de la doctrina del 1%. Que la transición de la escasez a la postescasez no es el reemplazo de lo material por lo inmaterial, de lo funcional por lo simbólico, de lo automatizado por lo humano. Es el reordenamiento de su relación, el movimiento de la automatización a la posición de infraestructura, donde siempre ha sido más poderosa y más beneficiosa, y el movimiento de la participación humana a la posición de actividad primaria, donde la civilización de transición más urgentemente necesita que esté. La infraestructura está subterránea. La civilización está por encima. Ese es el orden correcto. Siempre ha sido el orden correcto. El campus del 1% lo hace visible. 22. Robotaxi y transición de movilidad. El automóvil nunca fue solo un vehículo. Era el autorretrato de una civilización, la forma específica que un conjunto específico de valores tomó cuando se le dio metal y petróleo y la infraestructura de carreteras y suburbios y autoservicios y estacionamientos que esos valores requerían para expresarse a escala. Los valores eran legibles en el objeto, propiedad individual, movilidad personal, la libertad de movimiento sin restricciones por los horarios y las rutas de los sistemas compartidos, la forma específica de privacidad que proporcionaba el compartimento de pasajeros sellado, la señalización de estatus que el modelo y la marca y la condición del vehículo realizaban en la gramática social de una civilización que leía a los automóviles como autobiografías. El automóvil no simplemente transportaba personas. Organizaba las ciudades alrededor de sus requisitos. Consumía tierra, el estacionamiento, el intercambio de autopistas, la calle suburbana diseñada para el acceso de vehículos en lugar de la vida peatonal, a una escala que ninguna tecnología de transporte anterior había demandado. Reorganizaba el tiempo, el desplazamiento, el viaje escolar, la cadena de recados, el viaje por carretera, de maneras que reestructuraban los ritmos diarios de poblaciones enteras. Reorganizaba la geografía social, el suburbio posibilitado por el automóvil, el centro de la ciudad marginalizado por el suburbio, lo rural accesible por la autopista, de maneras que produjeron la distribución espacial específica de las poblaciones que la civilización industrial habitó durante un siglo. Y organizaba la identidad. No solo la identidad de estatus del vehículo de lujo o la identidad juvenil del primer coche o la identidad familiar del monovolumen, aunque todos estos eran reales y extensamente estudiados. La identidad más profunda, el sentido de agencia autónoma que proporcionaba la capacidad de ir a cualquier lugar en cualquier momento en un vehículo controlado privadamente,
La experiencia de libertad que ofrecía la carretera abierta, sin importar cuán ilusoria fuera la libertad en las condiciones específicas del atasco a la hora punta o la búsqueda de estacionamiento. Esta civilización, la civilización del automóvil, organizada espacialmente alrededor de los requisitos del vehículo y psicológicamente alrededor de la promesa del vehículo de movilidad autónoma, está terminando. No en el sentido de desaparecer inmediata o completamente. El automóvil estará presente en los paisajes de la transición durante décadas. La infraestructura que requería, las carreteras, los suburbios, las instalaciones de estacionamiento, las redes de servicio, persistirá mucho después de que las condiciones que hicieron racional esa infraestructura hayan cambiado. Las transiciones civilizatorias no borran la herencia espacial de la civilización anterior. Construyen sobre ella, a través de ella, alrededor de ella, convirtiendo la infraestructura de la era anterior en el sustrato de la nueva. Pero la civilización del automóvil está terminando en el sentido específico de que las condiciones que la hicieron el principio organizador espacial y psicológico primario de la civilización avanzada se están disolviendo. Las condiciones eran, el motor de combustión interna como la tecnología de propulsión dominante, el modelo de propiedad privada como la estructura económica dominante del acceso a vehículos, el conductor humano como la inteligencia operativa necesaria del vehículo, y el estacionamiento como la consecuencia espacial necesaria de un vehículo que está inactivo la mayor parte de su existencia. Cada una de estas condiciones está siendo disuelta por las mismas fuerzas tecnológicas que están produciendo la igualación cognitiva y la ola de desplazamiento y la crisis de legitimidad de las instituciones que las partes anteriores de esta doctrina han descrito. El motor de combustión interna está siendo reemplazado por el tren de impulsión eléctrico, no como una aspiración distante sino como una realidad industrial presente, exigida por los marcos regulatorios de todos los principales mercados de vehículos y avanzando a lo largo de las curvas de costo que hacen que la transición sea económicamente inevitable independientemente de la presión regulatoria. El modelo de propiedad privada está siendo desafiado por el modelo de movilidad compartida, todavía no dominante, todavía no económicamente superior en todos los casos de uso que sirve la propiedad privada, pero avanzando a lo largo de las curvas de utilización que hacen que la economía de flota compartida sea cada vez más atractiva a medida que la capacidad autónoma que elimina el costo del conductor se acerca al umbral de confiabilidad que requiere el despliegue comercial. El conductor humano está siendo reemplazado por el sistema autónomo, no universalmente, no en todas las condiciones, no sin el periodo de transición extendido en el que la supervisión humana sigue siendo necesaria y valiosa. Pero la dirección no está en disputa, y el cronograma ya no se mide en décadas. El vehículo autónomo que navega las geografías específicas, definidas y ampliamente mapeadas de los entornos urbanos y suburbanos sin intervención humana es una realidad comercial en tiempo presente en las ciudades donde opera Waymo, no una aspiración en tiempo futuro. Y el estacionamiento, la consecuencia espacial específica de un vehículo que debe almacenarse cerca de su propietario mientras el propietario no lo usa, está siendo vuelto obsoleto por la combinación del modelo compartido y la capacidad autónoma. Un vehículo que puede conducirse hasta el siguiente pasajero cuando su pasajero actual ha llegado a su destino no necesita estacionarse cerca del lugar de trabajo o la residencia o el destino comercial del individuo específico que lo posee. Necesita estar en algún lugar de la red, moviéndose entre pasajeros, o preparado en un depósito mientras la demanda es baja, o cargando en preparación para el siguiente despacho. La geografía específica de ese lugar no es el estacionamiento en superficie adyacente a cada destino. Es el depósito de flota que sirve a la red, la instalación de infraestructura subterránea que aloja la carga, el mantenimiento, la limpieza y la preparación que la flota requiere entre despachos. La transición de movilidad del automóvil privado al vehículo autónomo compartido no es por lo tanto meramente un cambio en la tecnología de propulsión o la economía del acceso a vehículos. Es una transformación espacial de primer orden, una redistribución de la tierra que el automóvil privado requería desde la superficie de la ciudad, donde el estacionamiento ocupaba la tierra adyacente a cada destino, a la capa de infraestructura subterránea, donde el depósito de flota sirve a la red desde bajo rasante. Esta redistribución es la oportunidad espacial que el campus del 1% está diseñado para capturar. La tierra que Berkeley estaba reservando para estacionamiento,
la tierra que el límite de 5 años de la Junta de Planificación y la alternativa de estacionamiento reflejaban, es tierra cuya función de estacionamiento está siendo vuelto obsoleta por la transición de movilidad que la tecnología está produciendo independientemente de las decisiones de planificación. La ciudad que reserva tierra para estacionamiento en superficie en 2025 está reservando tierra para un uso cuya demanda disminuirá a lo largo de la década a medida que aumente la penetración de flotas autónomas y disminuya la tasa de propiedad de vehículos y el estacionamiento. La forma espacial específica del requisito de almacenamiento de la civilización del automóvil privado se vuelva menos necesario por unidad de población de lo que cualquier modelo de planificación calibrado a la demanda de estacionamiento de la década anterior predeciría. El campus del 1% no espera que el modelo de planificación sea recalibrado. Construye la infraestructura apropiada para la civilización de movilidad que está llegando mientras la infraestructura de la civilización de movilidad que está terminando todavía está siendo planificada. La instalación de movilidad subterránea, el depósito de flota, el conjunto de carga, la infraestructura de mantenimiento y limpieza, el sistema de preparación y despacho, no es una anticipación de un futuro especulativo. Es la infraestructura apropiada a la realidad de movilidad que ya está presente en las ciudades donde Waymo y sus sucesores operan comercialmente, extrapolada a la geografía y la escala de la ubicación específica del campus del 1%. Pero la transición de movilidad no es solo una historia espacial. Es una historia humana, y la historia humana es donde la contribución específica del campus a la transición se vuelve más claramente legible. El vehículo autónomo no elimina la necesidad de inteligencia humana en el sistema de movilidad. Elimina la necesidad de inteligencia humana en el punto de operación del vehículo, la conducción, la navegación, la respuesta inmediata al entorno de tráfico que el sistema autónomo realiza de manera más confiable que el conductor humano en las condiciones específicas de las geografías donde está desplegado. Lo que el vehículo autónomo no elimina, lo que crea demanda, en formas para las que la inteligencia humana del trabajador de movilidad desplazado está específicamente equipada para proporcionar, es la dimensión humana del servicio de movilidad en cada punto del sistema donde la operación automatizada se conecta con las dimensiones complejas, impredecibles e irreductiblemente humanas de la experiencia y necesidad del pasajero. El pasajero que es anciano y desorientado en un vehículo autónomo que ha llegado a su destino pero no puede ayudarla a navegar desde el vehículo hasta la puerta de la instalación que necesita entrar necesita un humano. No un conductor, la conducción está hecha. Un anfitrión de movilidad, la persona cuya función es la dimensión de contacto humano del servicio de movilidad que el sistema autónomo no puede proporcionar. La flota que ha sido despachada hacia las condiciones específicas de un gran evento público, la multitud, los patrones de tráfico inusuales, las interacciones con vehículos de emergencia, el comportamiento del pasajero que los datos de entrenamiento no anticiparon, necesita supervisión humana. No operación del vehículo, el sistema autónomo maneja el vehículo. Coordinación de flota, la persona cuya función es el monitoreo del comportamiento de la red en condiciones que superan el sobreoperativo confiable del sistema autónomo y cuyo juicio complementa el despacho automatizado en las situaciones específicas donde el juicio humano es superior. El depósito subterráneo que mantiene la preparación de carga, limpieza y mecánica de la flota opera a través de sistemas automatizados para las funciones rutinarias, la gestión de baterías, la limpieza exterior, los ciclos de mantenimiento programados, y a través de experiencia humana para las funciones no rutinarias, el juicio mecánico que requiere la lectura de sensor anómala, la evaluación de calidad que no detectó la verificación automatizada del sistema de limpieza, la decisión logística. Que el algoritmo de gestión de flota escaló porque la situación excedía su autoridad de decisión. Estas funciones, anfitrión de movilidad, coordinador de flota, especialista de depósito, no son la función de conducción que realizaba el conductor de taxi o el conductor de Uber o el conductor de entrega. Son diferentes en su contenido operativo, requiriendo nuevas habilidades que la infraestructura de desarrollo de competencias del campus está diseñada para tender el puente desde el conocimiento operativo que trae el trabajador de movilidad desplazado. Pero son continuas con la competencia existente del trabajador de movilidad desplazado de las maneras específicas que hacen que el puente sea salvable en lugar de insalvable. El conductor de taxi que ha navegado 20 años de movilidad urbana,
que conoce los patrones espaciales de la ciudad, los comportamientos de los pasajeros que producen diferentes situaciones, las excepciones operativas que el libro de texto no cubre. Trae al rol de coordinador de flota una inteligencia de navegación y situacional que ningún programa de entrenamiento produce desde cero. El plan de estudio se construye sobre lo que ya sabe. No reemplaza lo que ya sabe por algo completamente diferente. Esta continuidad es la expresión específica, en el contexto de la transición de movilidad, del compromiso fundacional del campus con el reconocimiento y el desarrollo de la competencia existente en lugar de su reemplazo. El conductor de taxi desplazado no está siendo reentrenado para ser un tipo diferente de persona con un tipo diferente de competencia. Está siendo desarrollada hacia la expresión de su competencia existente en la forma que el nuevo entorno de movilidad hace disponible y requiere. La instalación de movilidad subterránea es donde este desarrollo está fundamentado en la práctica, donde la competencia abstracta que trae el conductor de taxi se convierte en el conocimiento operativo específico del coordinador de flota a través de la experiencia diaria de trabajar en la instalación, aprendiendo de los sistemas automatizados cuyos resultados está aprendiendo a interpretar y complementar, desarrollándose junto a los colegas cuyas diferentes competencias previas, el ingeniero mecánico, el operador de software, el especialista en experiencia del cliente, están siendo simultáneamente desarrolladas hacia los requisitos específicos de la operación de flota autónoma. El campus de transición de movilidad, la instalación subterránea como el sitio del desarrollo práctico de competencias, el campus de superficie como el sitio de la gobernanza y la vida comunitaria que le da al desarrollo de competencias su contexto social y de propósito, es la expresión espacial completa del enfoque de la doctrina del 1% hacia el desplazamiento, no la remoción de la persona desplazada del contexto de su competencia anterior sino el desarrollo de su competencia existente hacia las nuevas formas de expresión que la transición hace disponibles y requiere. El robotaxi la desplazó del vehículo. El campus la recibió del desplazamiento. La instalación subterránea la devolvió al sistema de movilidad. En un asiento diferente. Con la misma inteligencia. En la civilización que está llegando. Esa es la transición de movilidad, contada desde la perspectiva de la persona que la está viviendo en lugar de la tecnología que la está produciendo. El vehículo autónomo es la historia que la tecnología cuenta sobre la transición de movilidad. La coordinadora de flota que solía conducir taxis es la historia que la civilización cuenta sobre ella. El campus del 1% es donde las dos historias se convierten en una. Bajo rasante, las máquinas se mueven. Sobre rasante, las personas gobiernan. Y en la instalación entre ellas, en la infraestructura subterránea que sirve al campus de superficie y que los trabajadores de movilidad desplazados del campus ahora operan, la transición está siendo vivida en lugar de meramente descrita. El estacionamiento que Berkeley reservó para un futuro que se está convirtiendo en el pasado se ha convertido en el depósito para el futuro que se está convirtiendo en el presente. Esa transformación no es metafórica. Es arquitectónica. Es operativa. Es la expresión espacial específica de lo que significa construir la infraestructura de la civilización que llega dentro de la geografía de la que se va. La transición de movilidad está en marcha. El campus está construido en su camino. No para detenerla. Para recibir lo que desplaza. Y para devolver lo que desplaza al sistema, en la forma que el sistema ahora requiere. 23. Espacio de superficie para el significado humano. La historia del espacio público es la historia de lo que una civilización decidió que era la superficie. No la historia del diseño, aunque el diseño es cómo se expresa la decisión. No la historia de la planificación, aunque la planificación es cómo se administra la decisión. La historia de la propia decisión, el compromiso previo, tomado a nivel de valores en lugar de estética, sobre lo que los seres humanos deberían poder hacer cuando salen de los espacios privados de sus vidas domésticas y profesionales y entran en el terreno compartido de la ciudad que pertenece, en principio, a todos los que la habitan. Toda civilización ha tomado esta decisión de manera diferente, y las diferencias son legibles en los espacios supervivientes. El ágora de la antigua ciudad griega era una decisión de que la superficie era para el argumento, para la práctica diaria de la deliberación democrática en el ámbito físico de la polis,
donde el ciudadano que no argumentaba estaba fallando su obligación cívica, donde la propia superficie estaba organizada alrededor del supuesto de que el uso más elevado del espacio compartido era la determinación colectiva de los asuntos colectivos. El foro de la ciudad romana era una decisión de que la superficie era para la exhibición, para la actuación del poder y la demostración de la jerarquía cívica, organizada alrededor de los monumentos y las procesiones y las ceremonias públicas a través de las cuales el ciudadano romano se encontraba con el Estado y era recordado de su lugar dentro de él. La plaza del mercado medieval era una decisión de que la superficie era para el intercambio, para la transacción diaria de bienes y servicios e información social que la economía premoderna conducía en la proximidad física de los cuerpos reunidos alrededor de los puestos que hacían visible y tangible la mano invisible del mercado. La ciudad moderna tomó una decisión diferente. No una sola decisión, el urbanismo moderno se caracteriza por la pluralidad de sus decisiones espaciales, la presencia simultánea de espacios organizados alrededor de diferentes principios en diferentes partes de la ciudad. Pero la decisión dominante, la que organizó la mayor parte de la superficie de la ciudad moderna y consumió la mayor parte de su atención e inversión espacial, fue que la superficie era para el movimiento, para el tránsito eficiente de personas y bienes desde el origen hasta el destino, a través del mínimo de fricción, a la máxima velocidad. Para el automóvil y el peatón y el ciclista, organizados en jerarquías de prioridad que la sección transversal de la calle expresan la asignación de anchura entre calzada y acera y carril para ciclistas. Para ir de aquí a allá. La ciudad del movimiento no es una mala ciudad. Resolvió un problema real, la coordinación de los movimientos de millones de personas a través de la compleja organización espacial de la metrópolis moderna, con genuina ingeniosidad y genuina efectividad. La red de calles, el semáforo, el paso de peatones, la red de transporte, estos son logros de coordinación civilizatoria, la infraestructura espacial a través de la cual la ciudad moderna gestiona el milagro diario de millones de movimientos individuales sin la catastrófica colisión que produciría la ausencia de coordinación. Pero la ciudad del movimiento hizo un sacrificio específico al servicio de su principio organizador. Sacrificó la capacidad de la superficie de ser un lugar en lugar de meramente el camino entre lugares. La calle que está organizada alrededor del movimiento eficiente de vehículos no es un espacio donde las personas están. Es un espacio por el que las personas pasan. La acera que está organizada alrededor del movimiento eficiente de peatones no es un espacio donde las personas habitan. Es un espacio por el que las personas transitan. El campus del 1% está organizado alrededor de una decisión diferente. La decisión de que la superficie es para el ser. No para moverse a través, el movimiento está previsto, en la infraestructura de movilidad subterránea y en los caminos y sistemas de circulación del campus que hacen posible el movimiento sin organizar la superficie alrededor de él. No para producir, la producción está prevista, en los espacios específicos de creación del campus que albergan las actividades a través de las cuales la comunidad del campus ejerce sus capacidades generativas. No para transaccionar, la transacción está prevista, en los mecanismos de gobernanza y los sistemas de suministro y la infraestructura económica que sostienen la vida colectiva del campus. Para el ser. Para la forma específica de presencia humana en el espacio compartido que no es ni movimiento ni producción ni transacción sino el hecho irreductiblemente simple e irreductiblemente complejo de las personas habitando un espacio juntas, estando en él, en proximidad entre sí, disponibles unas para otras, expuestas al clima y la luz y el paisaje y los sonidos y los ritmos de un entorno físico compartido que ninguna cantidad de conexión digital puede replicar. Esta decisión, que la superficie es para el ser, no es una preferencia sentimental por lo pastoral o lo premoderno. Es la respuesta espacial específica a la condición específica de la población del campus de transición, personas que han sido desplazadas de los espacios donde su ser estaba previamente organizado, la oficina, el lugar de trabajo, el entorno profesional, y que requieren una superficie que reciba su ser sin demandar que esté organizado alrededor de una función. El ser de la persona empleada estaba organizado por el empleo. La persona empleada estaba en la oficina porque el empleo requería su presencia ahí, haciendo las cosas específicas que el empleo requería que hiciera, en las relaciones sociales específicas que el empleo organizaba, por la duración específica que el empleo determinaba.
Su ser en el espacio no era una pregunta que ella tuviera que responder. Era respondida por el empleo, automáticamente, continuamente, preventivamente. El ser de la persona desplazada requiere una superficie. No una superficie que organice su ser alrededor de una función, la superficie que dice estás aquí para hacer esta cosa específica y tu presencia será evaluada por cuán bien lo hagas. Sino una superficie que reciba su ser sin organizarlo, que diga estás aquí y el ser es suficiente y la forma específica que tomará el ser se desarrollará desde el propio ser en lugar de ser impuesta desde afuera. Este es un requisito espacial más exigente del que la ciudad del movimiento o la ciudad de la producción o la ciudad de la transacción han sido llamadas a satisfacer. Requiere una superficie que sea genuinamente generosa, generosa en escala, generosa en disponibilidad temporal, generosa en la ambigüedad de su invitación. El diseño espacial de la superficie del campus del 1% está organizado alrededor de 4 cualidades que juntas constituyen la superficie del ser que el campus de transición requiere. La primera cualidad es la escala. La escala es el prerequisito espacial del ser genuino. La superficie que es demasiado pequeña para su población produce la forma específica del ser que genera el hacinamiento, la alerta aumentada de los cuerpos en proximidad demasiado cercana, la reducción de la autonomía espacial individual al mínimo que la multitud permite, la transformación del espacio compartido de un recurso que expande la experiencia espacial del individuo a una restricción que la comprime. La superficie del campus es generosa por diseño, no generosa en el sentido de derrochadora, no generosa en el sentido de la vasta vacuidad que produce el problema opuesto de la superficie llena de gente, la extensión inhóspita que no ofrece ninguna invitación a la habitación. Generosa en el sentido de proporcionar más espacio por persona del que la eficiencia requeriría, más superficie por función de la que dictaría la optimización, más apertura por edificio de la que produciría el índice de ocupación que maximiza el valor de desarrollo. Esta generosidad no es accidental y no es meramente estética. Es la expresión espacial del compromiso de la doctrina con la primacía del ser humano sobre la función productiva. La segunda cualidad es la disponibilidad temporal. La superficie que es para el ser debe estar disponible para el ser en los momentos en que el ser lo requiere, lo que es decir, siempre. No durante el horario de oficina. No durante las actividades programadas que organiza la gobernanza del campus. Siempre, antes del amanecer cuando la persona que no puede dormir necesita estar afuera, en medio de la noche cuando el procesamiento de la transición toma la forma del movimiento solitario a través de los caminos del campus, al mediodía cuando la población completa del campus está simultáneamente en la superficie y la densidad social está en su máximo. Esta disponibilidad temporal no es una preocupación de seguridad a gestionar. Es un requisito de diseño a cumplir. La superficie del campus es un espacio de 24 horas, iluminado para uso nocturno con la calidad específica de luz que sustenta el sentido de seguridad sin destruir la experiencia de la noche, mantenido para uso nocturno con la atención específica a las superficies y el mobiliario y las condiciones ambientales que hacen genuinamente utilizables los espacios exteriores del campus en las horas antes del amanecer y después del oscurecer. La tercera cualidad es la riqueza sensorial. La superficie que es para el ser debe ofrecer el entorno sensorial completo que los seres humanos requieren para sentirse genuinamente presentes en un lugar de meramente ubicados en él. Esto es un requisito más exigente de lo que parece, porque la riqueza sensorial que requiere la presencia genuina no es producida por la instalación diseñada de elementos sensoriales, la característica de agua aquí, la plantación fragante allá, el pavimento texturizado bajo los pies. Es producida por la integración de la plena complejidad sensorial del entorno natural con la organización espacial específica del entorno diseñado, el viento que la forma construida del campus canaliza e interrumpe, la luz que la orientación del campus captura y distribuye, el paisaje sonoro que la relación del campus con su entorno circundante permite o atenúa. La diversidad biológica de las superficies plantadas del campus no es meramente estética, es la infraestructura sensorial del ser. El campus plantado con el monocultivo del césped mantenido ofrece la regularidad visual de la superficie gestionada y la pobreza sensorial del entorno en el que nada inesperado ocurre. El campus plantado con la complejidad ecológica de la comunidad de plantas nativas, la vegetación sucesional que coloniza las áreas plantadas del campus a lo largo del tiempo,
produciendo la complejidad visual y acústica y olfativa de un paisaje que está genuinamente vivo en lugar de meramente mantenido. Ofrece la riqueza sensorial que produce la presencia genuina en un entorno natural. La cuarta cualidad es la gramática espacial. La superficie que es para el ser debe ofrecer la gramática espacial que los cuerpos humanos usan para organizar sus relaciones entre sí y con el espacio que comparten. No la gramática de la ciudad del movimiento, la acera, la calzada, el camino claro de aquí a allá, y no la gramática de la ciudad de la producción, la estación de trabajo, la sala de reuniones, el espacio funcional organizado que le dice al cuerpo lo que está aquí para hacer. La gramática del espacio habitable, el borde, el cierre, la perspectiva, el refugio, el gradiente de lo público a lo semipúblico a lo semiprivado a lo privado que el cuerpo humano navega naturalmente y que la superficie diseñada debe proporcionar si los seres humanos que la habitan van a sentirse genuinamente en casa en ella en lugar de meramente ubicados en ella. La gramática espacial que requiere la superficie del campus de transición es la gramática que los psicólogos ambientales y los analistas espaciales han identificado, a través de décadas de investigación sobre la relación entre los entornos físicos y el bienestar humano, como la gramática del espacio exterior genuinamente habitable. El borde donde el edificio se encuentra con el paisaje, la columnata, la veranda, el espacio exterior cubierto que no es ni completamente interior ni completamente exterior, es la zona más habitada del espacio exterior, la zona donde las personas eligen estar cuando la superficie les ofrece la elección, la zona donde las espaldas están contra el edificio y los rostros están hacia el espacio abierto y el cuerpo está simultáneamente resguardado y expuesto en la combinación específica que la preferencia espacial humana produce consistentemente. El gradiente de lo público a lo semiprivado a lo privado está organizado a través de toda la extensión de la superficie del campus, desde los espacios genuinamente públicos en los bordes del campus donde la comunidad circundante y los habitantes del campus se superponen, a través de los espacios comunes semipúblicos donde la vida comunitaria del campus está más concentrada, a través de los espacios semiprivados de las áreas de creación y las instalaciones de gobernanza, donde la participación es el principio organizador, hasta los espacios privados de la vivienda individual y la reunión íntima que la vida social del campus requiere pero que la superficie compartida no puede proporcionar completamente. Este gradiente no es una clasificación de seguridad. Es una provisión espacial para la gama completa del ser que la población del campus de transición requiere, el ser que necesita el encuentro público y el ser que necesita el procesamiento privado y el ser que necesita toda gradación entre ellos, organizado en la gramática espacial que el cuerpo humano navega naturalmente cuando la superficie está diseñada para proporcionarla. Juntas, escala, disponibilidad temporal, riqueza sensorial, gramática espacial, estas cuatro cualidades constituyen la superficie del ser que el campus del 1% propone como la contribución espacial primaria de la civilización de transición al entorno construido. No la oficina. No la fábrica. No el corredor de tránsito. No el centro comercial o el lugar de entretenimiento o el parque temático o el destino de experiencia que la economía de la escasez ha producido como sus versiones del espacio compartido de la vida colectiva. La superficie donde las personas simplemente son. Donde el ser es el punto. Donde la organización de la superficie apoya al ser en lugar de dirigirlo hacia una función. Esta es la declaración espacial más políticamente radical que hace el campus, más radical que la automatización subterránea, más radical que la función de gobernanza del capturador de sueños, más radical que la afirmación del campus de transición de ser infraestructura civilizatoria. Porque la afirmación de que la superficie es para el ser, que el uso primario del espacio exterior compartido de un asentamiento es la presencia no organizada, no dirigida y no funcional de los seres humanos en compañía unos de otros, es una afirmación que la economía de la escasez nunca ha podido sostener. La economía de la escasez siempre encontraba un uso más productivo para la superficie. El parque que podría haber sido vivienda. La plaza que podría haber sido espacio comercial. El jardín que podría haber sido estacionamiento. El campus del 1% dice otra cosa. La superficie organizada alrededor del ser es la superficie organizada alrededor de su uso más elevado, cuando el uso más elevado se entiende no como el máximo retorno económico sobre la Tierra sino como la máxima contribución a la vida humana que la Tierra está, en última instancia,
al servicio de. Las máquinas trabajan abajo para que los humanos puedan estar arriba. La infraestructura sirve para que la vida pueda ser vivida. La automatización funciona para que la participación pueda ocurrir. Y la superficie, la generosa, temporalmente disponible, sensorialmente rica y espacialmente gramatical superficie del campus del 1%, es la declaración espacial de lo que la civilización de transición está, en última instancia, organizada alrededor. No la máquina. No el producto. No la transacción. La persona. De pie en la superficie del campus. Bajo el capturador de sueños. En compañía de otros que también están de pie ahí. No haciendo nada en particular. No de camino a algún otro lugar. No produciendo un resultado que pueda ser medido. Simplemente siendo en el espacio que fue diseñado para recibir ese ser. En la civilización que fue diseñada, por primera vez, para tratar ese ser como el punto. La superficie es para eso. Siempre ha sido para eso. El campus es el primer lugar que fue construido para saberlo. 24. El sustrato económico de la sociedad post-trabajo. Toda civilización requiere un sustrato económico. No toda civilización organiza su autocomprensión alrededor de ese sustrato. La civilización medieval que dependía del excedente agrícola organizaba su autocomprensión alrededor de la fe. La civilización griega que dependía de la mano de obra esclava organizaba su autocomprensión alrededor de la investigación filosófica. La civilización industrial que dependía del trabajo asalariado organizaba su autocomprensión alrededor de la función productiva, pero toda civilización requiere, debajo de lo que se entiende a sí misma que es, el fundamento material que sostiene la vida humana que la civilización alberga. La comida, el refugio, la energía, el mantenimiento de la infraestructura física dentro de la cual ocurren las actividades superiores de la civilización. Sin el sustrato, la superestructura colapsa. El sustrato siempre está ahí. La civilización que es honesta al respecto reconoce el sustrato como el fundamento del que todo lo demás depende. La civilización que no es honesta al respecto pretende que las actividades superiores que celebra son independientes de las condiciones materiales que las sostienen. El campus del 1% es honesto sobre su sustrato. El campus de transición no es una utopía autosuficiente, no una comunidad que ha resuelto el problema de su propio sustento material a través de la pureza de sus valores post-escasez y la adecuación de su jardín de permacultura. Es una comunidad que requiere comida, energía, infraestructura computacional, mantenimiento de edificios, capacidad administrativa, y la gama completa de provisión material que cualquier comunidad de cientos requiere para sostenerse a lo largo de los años y décadas de su permanencia prevista. El diseño del sustrato económico del campus del 1% está organizado alrededor de 5 mecanismos que juntos proporcionan el fundamento material que el campus requiere sin comprometer los valores que el campus está diseñado para expresar. El primer mecanismo es la asignación del desarrollo. El 1% del presupuesto del desarrollo anfitrión que financia el establecimiento del campus es el mecanismo principal de la capitalización del campus, la provisión inicial de la tierra, los edificios, la infraestructura y el fondo patrimonial operativo que el campus requiere para comenzar su operación. Esta asignación no es un préstamo. No es una inversión que busca retorno. Es el cumplimiento del desarrollador del principio del 1%, el reconocimiento de que las actividades económicas del desarrollo imponen un costo de transición a la comunidad circundante y que 1% de los recursos del desarrollo debería ser dirigido hacia la infraestructura que recibe ese costo. La asignación del desarrollo es única en el sentido de financiar el establecimiento del campus, la construcción física, la instalación de infraestructura, el fondo patrimonial inicial, pero continua en el sentido de que la operación continuada del desarrollo genera la actividad económica de la que pueden extraerse asignaciones subsiguientes. El resort de lujo que asigna 1% de sus ingresos de habitaciones al presupuesto operativo del campus está extendiendo la asignación del desarrollo de un evento de capitalización a una corriente de apoyo continua. El segundo mecanismo es la economía incrustada. La comunidad del campus genera actividad económica a través de la producción de bienes y servicios que el propio campus requiere y que la comunidad circundante y la población de huéspedes del desarrollo valoran. Esto no es el campus como empleador,
no el campus dirigiendo a sus miembros de la comunidad hacia la función productiva a cambio de compensación. Es el campus como el contexto dentro del cual la actividad económica ocurre naturalmente, como la expresión de competencias que los miembros de la comunidad aportan y que la vida colectiva del campus crea las condiciones para desplegar. La cocina que opera el ex-chef, produciendo comida para la comunidad del campus a partir de los ingredientes cultivados en el jardín del campus y obtenidos de la red alimentaria local que mantiene la infraestructura logística del campus, es una economía incrustada. El taller de artesanía donde el ex diseñador industrial produce objetos para las necesidades espaciales del campus y para la comunidad circundante es una economía incrustada. La consultoría que el equipo directivo anterior ha desarrollado, aplicando su competencia organizacional a los desafíos de gobernanza que encuentran otras comunidades en la red del 1%, es una economía incrustada. Estas actividades económicas no son organizadas por el campus. No son asignadas por el proceso de validación de sueños o dirigidas por la administración del campus o requeridas como condición de la membresía comunitaria. Emergen del encuentro entre las competencias existentes de los miembros de la comunidad y las necesidades genuinas del campus y su comunidad circundante, la expresión natural del impulso productivo en un contexto que ha creado las condiciones para que ese impulso encuentre su dirección genuinamente elegida en lugar de la asignada institucionalmente. La economía incrustada del campus no es un mercado. No organiza la distribución de sus productos a través de señales de precios que reflejan la gama completa de los diferenciales de poder y las asimetrías de recursos del campus. Es una economía de dones en el sentido antropológico, organizada alrededor del reconocimiento de la contribución en lugar del intercambio de equivalentes, sostenida por la responsabilidad social de la vida comunitaria en lugar de la responsabilidad contractual de la relación de empleo. El tercer mecanismo es la economía de red. El campus del 1% no es un solo campus. Es la primera instancia de una red, el prototipo fundacional del cual el despliegue global de la plantilla del 1% eventualmente producirá docenas, luego cientos, luego miles de campus a través de las geografías de la transición post-escasez. El conocimiento que el primer campus genera, a través de su operación del proceso de validación de sueños, su desarrollo del modelo del campus de transición, su iteración de las innovaciones de gobernanza que produce la inteligencia colectiva de la comunidad, es el conocimiento que los campus subsiguientes en la red requieren. La memoria institucional del primer campus es el recurso más valioso de la red en sus primeros años, la sabiduría acumulada del primer intento genuino de hacer lo que la red está intentando hacer, codificada en el sistema de IA del que depende la gobernanza del campus y disponible para cada campus subsiguiente que adopta la doctrina del 1%. La economía de red también genera la economía de consultoría que sugirió el ejemplo de los miembros del equipo directivo anterior, la demanda de las comunidades y organizaciones y gobiernos que están observando los campus del 1% y buscando entender y eventualmente replicarlos, por la experiencia que la comunidad del campus ha desarrollado a través de su experiencia de construir y operar el modelo. El cuarto mecanismo es la corriente filantrópica. El campus del 1% ocupa una posición en el paisaje filantrópico que ninguna forma institucional anterior ha ocupado, es simultáneamente una institución cultural, un proveedor de servicios sociales, un laboratorio de innovación de gobernanza y un prototipo de infraestructura civilizatoria. Esta inusual combinación de identidades filantrópicas lo hace elegible para corrientes de financiación de una gama más amplia de fuentes filantrópicas de las que puede acceder cualquier institución de identidad única. La fundación que financia instituciones culturales puede financiar la instalación del capturador de sueños. La fundación que financia servicios sociales puede financiar el apoyo a la población del campus de transición. La fundación que financia la innovación de gobernanza puede financiar el desarrollo y la documentación del proceso de validación de sueños. La fundación que financia la investigación civilizatoria puede financiar la memoria institucional del campus y su contribución al conocimiento que requiere la transición más amplia. El quinto mecanismo es la corriente de financiación pública. El campus del 1% es, en los términos de la economía política que gobierna la asignación de recursos públicos, un bien público. Proporciona beneficios que se extienden más allá de la comunidad a la que sirve directamente, a los vecindarios circundantes cuya estabilidad social contribuye, a la ciudad cuya innovación de gobernanza genera,
a la región cuyo modelo de transición económica proporciona, a la civilización cuya infraestructura post-trabajo está prototipando. La provisión de bienes públicos es la justificación central de la financiación pública. El campus que puede mostrar el carácter de bien público de su operación, que puede mostrar al municipio la contribución que hace a la cohesión social, a la región la innovación de gobernanza que genera, al gobierno nacional la infraestructura de transición que proporciona. Es el campus que está posicionado para acceder a las corrientes de financiación pública que el Estado eventualmente dirige hacia la infraestructura que requiere la transición. Estos 5 mecanismos: asignación del desarrollo, economía incrustada, economía de red, corriente filantrópica y financiación pública, constituyen el sustrato económico del campus del 1%. Juntos proporcionan una base de financiación diversificada que reduce la dependencia del campus en la disponibilidad continua de cualquier mecanismo único, que alinea los intereses económicos de los diversos partes interesadas del campus con la salud continua del campus, y que es capaz de sostener la operación del campus a través de las décadas de su permanencia prevista sin requerir que el campus comprometa los valores que expresa su arquitectura social y de gobernanza. El sustrato económico es el fundamento de la vida del campus. No el punto de la vida del campus, el punto es el ser y la participación y la gobernanza y la construcción colectiva de identidad postprofesional y el proceso de validación de sueños y todo lo que los capítulos anteriores han descrito como la función genuina del campus. Pero el fundamento sin el cual la función genuina no puede ocurrir. 25. Ingresos sin extracción. La palabra ingresos lleva el peso completo de la civilización que la produjo. En el vocabulario de la economía de la escasez, los ingresos son lo que justifica la existencia. La empresa que genera ingresos es la empresa que ha demostrado su derecho a continuar, que ha encontrado, en la evaluación del mercado de sus productos, la validación que la economía de la escasez ofrece como su forma primaria de legitimidad institucional. El campus del 1% genera ingresos. Esta afirmación se hace al comienzo de este capítulo porque la relación del campus con los ingresos es más compleja que la simple afirmación de que una comunidad post-trabajo organizada alrededor del significado en lugar de la productividad no puede ser un actor económico. El campus es un actor económico. Genera recursos a través de los 5 mecanismos de su sustrato económico. Algunos de esos recursos toman la forma de ingresos generados a través de la producción de bienes y servicios que la economía circundante valora lo suficiente como para pagar por ellos. Pero los ingresos que genera el campus no se generan a través de la extracción. La distinción entre ingresos y extracción es la distinción sobre la que trata este capítulo, la distinción entre la actividad económica que genera recursos para el campus y su comunidad a través de la creación genuina de valor y la actividad económica que genera recursos a través de la remoción de valor de otros. La extracción, en el sentido económico, es la generación de ingresos a través de mecanismos que capturan valor sin crearlo, o que crean menos valor del que capturan, apropiando la diferencia de quienes no pueden prevenir la apropiación. La economía extractiva es la economía organizada alrededor de este mecanismo, la renta que captura el valor creado por la comunidad circundante en lugar de la inversión específica del arrendador, el monopolio que captura el valor creado por la ausencia de competencia en lugar de la innovación específica del monopolista, el salario que captura el valor excedente creado por el trabajo del trabajador en lugar de devolvérselo al trabajador, el instrumento financiero que captura el valor creado por la economía real sin contribuir a la función productiva de la economía real. Estos son los mecanismos que la economía de la escasez ha institucionalizado como generación de ingresos, y son, en la economía política de la transición, los mecanismos cuya legitimidad está siendo más directamente desafiada por la igualación cognitiva que está disolviendo las asimetrías de información que los hacían sostenibles. El campus no construye esas estructuras parasitarias. Construye la actividad económica genuina que siempre estuvo debajo de ellas. ¿Cómo se ve la generación de ingresos no extractiva en las condiciones específicas del campus del 1%? Se parece a la producción de excedente genuino en lugar de la captura de valor existente. La cocina que el ex-chef opera en el campus, produciendo comida para la comunidad del campus y para la comunidad circundante que ha descubierto su producto, genera ingresos a través de la creación de valor genuino, la transformación de ingredientes en comidas que las personas que las consumen valoran más que la suma de sus partes componentes.
El excedente que genera la cocina, la diferencia entre el costo de los ingredientes y el trabajo y el valor de la comida, es excedente genuino, creado por el proceso de transformación en lugar de extraído de las personas que consumen la comida a través de las asimetrías de información o el poder de mercado que permitirían a la cocina cobrar más del valor genuino que crea. Esta es el arquetipo de los ingresos no extractivos, la producción de valor genuino a través del ejercicio de competencia genuina en la transformación de materiales o información o condiciones sociales en productos que las personas que los reciben genuinamente valoran. La prueba de si las actividades económicas del campus son extractivas o no extractivas no es si generan ingresos, la generación de ingresos no es en sí misma extractiva. La prueba es si los ingresos reflejan el valor genuino de lo que el campus produce o si captura valor que existe independientemente de la producción del campus. La cocina que cobra lo que vale la comida, que fija el precio de su producto para reflejar el valor genuino de su transformación en lugar del máximo que permitiría la simetría de información de su posición en el mercado, está generando ingresos no extractivos. Se parece al retorno del excedente a la comunidad que lo genera. El excedente que generan las actividades económicas del campus, los ingresos que ceden el costo de generarlos, no abandona la comunidad del campus. Se devuelve a la comunidad en las formas que requiere la vida colectiva de la comunidad, el mantenimiento de la infraestructura física del campus, la provisión del apoyo material que requiere la población que llega del campus en el periodo inicial de su aterrizaje, el desarrollo de la capacidad de gobernanza del proceso de validación de sueños, la inversión en la memoria institucional que requiere la generación de conocimiento del campus, la contribución a los recursos compartidos de la red que implica la membresía del campus. Este retorno del excedente a la comunidad no es el campus como empleador distribuyendo salarios a su fuerza laboral. Es el campus como bien común devolviendo los recursos generados por la actividad colectiva de la comunidad a la vida colectiva de la comunidad. Se parece a la transparencia de las relaciones económicas del campus. La extracción se sostiene por la opacidad. La renta que captura el valor creado por la comunidad circundante requiere que el inquilino no sepa lo que ha creado la comunidad circundante. El salario que captura el excedente creado por el trabajo del trabajador requiere que el trabajador no sepa cuál es el excedente. El instrumento financiero que captura valor de la economía real requiere que el participante del mercado no entienda lo que hace el instrumento. El campus no necesita ser disuelto en transparencia por la igualación cognitiva. Incorpora la transparencia en su arquitectura económica desde el principio, como un compromiso de gobernanza en lugar de un cumplimiento regulatorio, como la expresión de los valores que la arquitectura social del campus expresa en el dominio de las relaciones económicas. La transparencia económica del campus significa que cada miembro de la comunidad que desee entender la situación económica del campus, los ingresos que genera, los costos que incurre, el excedente que produce, las decisiones de asignación que toma, tiene acceso a ese entendimiento a través de la infraestructura de gobernanza del campus. Se parece a la orientación a largo plazo que posibilita la economía no extractiva. La economía extractiva está orientada hacia el corto plazo porque la extracción es más sostenible a corto plazo, antes de que las poblaciones extraídas hayan desarrollado la capacidad informacional para reconocer la extracción y resistirla, antes de que los recursos extraídos hayan sido agotados hasta el punto donde la extracción ya no es viable. La economía no extractiva puede estar orientada hacia el largo plazo porque su sostenibilidad no depende del mantenimiento de las asimetrías informacionales y de poder que la extracción requiere. El campus que genera ingresos a través de la creación genuina de valor, a través de la producción de productos que las personas que los reciben genuinamente valoran al precio que pagan por ellos, no está amenazado por la igualación cognitiva que disuelve la simetría informacional. Los ingresos sin extracción no son un ideal económico utópico. Es la descripción de lo que toda actividad económica genuinamente saludable ya es, la producción de excedente genuino a través de la creación genuina de valor, distribuido a través de la gobernanza transparente, devuelto a la comunidad que lo genera, organizado para la sostenibilidad a largo plazo que posibilita la creación genuina de valor. La economía de la escasez ha rodeado esta actividad económica genuina con mecanismos extractivos que han capturado una parte creciente del excedente que genera, a través de la renta, el monopolio, el instrumento financiero, la asimetría de información,
hasta que los mecanismos extractivos han llegado a parecer la economía en sí misma en lugar de las estructuras parasitarias que se adhieren a ella. El campus no construye esas estructuras parasitarias. Construye la actividad económica genuina que siempre estuvo debajo de ellas, y genera, a través de esa actividad genuina, los ingresos que requiere su sustento material sin la extracción que la economía de la escasez normalizó como la condición necesaria de la generación de ingresos. El sustrato económico sostiene el campus. El campus sostiene la comunidad. La comunidad genera el valor. El valor regresa a la comunidad. Ese es el círculo. Está cerrado. No requiere extracción para completarlo. Gracias por leer el boletín de MXTM. Suscríbete gratis para recibir nuevas publicaciones y apoyar mi trabajo con BTC enviándolo a 1pscurrualux5BAKNFU6 o con moneda fiduciaria en PayPal, /Martín Chartrán. Subscribe now. Cada civilización construye dos ciudades, la que se ve y la que hace que la vida sea posible.